Varias veces yo les he dicho que la Biblia, la palabra de Dios, tiene misterios. Además de que es la verdad, tiene la verdad. La Biblia tiene misterios y dice la palabra misterios revelados que están para los que aman a Dios, para los que buscan a Dios. Y precisamente hoy quiero compartir con ustedes uno de esos misterios que está dentro de la palabra. Y busque por favor en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 en adelante, la palabra de Dios. Primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 14. Yo varias veces había leído este texto. Me gusta mucho leer las cartas. Se llaman cartas pastorales, pero no había prestado, por decirle, atención a esto hasta que en estos días pasados comencé a buscar allí y a ver esto, ¿no? Y me llamó poderosamente esa frase que vamos a leer allí. En 1 Timoteo 3, versículo 14 en adelante dice el apóstol Pablo: esto te escribo, le escribía a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, lea conmigo allí. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Vuelvo a leer lo que dice. Dice, y sin contradicción, grande es ¿qué? ¿Qué? El misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto en los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Y yo no sé si usted ya entendió lo que significa este misterio, el misterio de la piedad. Vuelvo a decirlo, la Biblia está llena de misterios que están revelados y que yo no sé si usted ha pasado donde lee la Escritura y usted viene y dice: Señor, no entiendo esto, Señor, no entiendo esta parte, y usted comienza a orar, comienza a pedirle al Señor: Señor, dime, Señor, enséñame, Señor, muéstrame, y el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya está en usted el Espíritu Santo y en cada uno de nosotros nos muestra precisamente su palabra y nos enseña este principio. Y precisamente cuando el mundo está a punto de celebrar el advenimiento, algunos dicen adviento, el advenimiento del Hijo de Dios al mundo, es pertinente hablar acerca del misterio de la piedad. Así que si usted alguna vez le van a preguntar: mira, ¿qué es el misterio de la piedad?, ya usted va a estar en capacidad de poder entender y de poder decir: quiero hablarles de la conducción del que ha entendido el misterio de la piedad. Y por eso el versículo 14 versículo 14, Pablo le escribía entonces a persona, a este discípulo llamado Timoteo. Le dice: esto te escribo. Tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque estaban lejos. Pablo estaba preso. Él pensaba que él iba a ser liberado y quería ir a ver a Timoteo. Timoteo estaba pastoreando en la iglesia en Éfeso. Y por eso dice: para que si yo tardo, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, como les decía, Pablo deseaba decirle estas cosas a Timoteo personalmente, pero sabiendo que tal vez no sería posible, se aseguró de decírselo en una carta. Y este versículo deja claro la posición de Timoteo. Él estaba actuando, él estaba fungiendo como representante de Pablo en Éfeso. Era el pastor designado por Pablo en la iglesia en Éfeso. Mas ahora a nosotros,
Bueno, ¿y qué nos dice entonces la palabra? Porque, ok, esa es historia, pero ¿qué nos enseña a nosotros hoy? Nosotros no somos representantes de Pablo, pero sí somos representantes de Cristo al mundo entero. Somos representantes de Cristo en nuestra sociedad, somos representantes de Cristo en nuestra cuadra, en nuestro municipio, con la familia, con los vecinos. Cada uno de nosotros somos representantes de Jesús. Somos embajadores de Cristo y como tales nosotros tenemos que conducirnos. Sepas tú cómo tienes que conducirte. Somos embajadores de Cristo. Por eso que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20, dice, de manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros, mire esto otra vez, nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos ¿quiénes? Embajadores ¿de quién? Pueda decirlo conmigo, yo soy embajador de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, y les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Esa es nuestra tarea. Eso es el propósito en el cual nosotros debemos manejarnos. Nosotros debemos conducirnos diariamente. Entonces, por eso es que le dice, tú tienes que saber cómo conducirte en la casa de Dios. Le dice a Timoteo. Y el propósito de Pablo, al darle a Timoteo como líder, era una información práctica de cómo dirigir las cosas en la iglesia de Éfeso. Pero le dice esto, ¿la casa de quién? ¿De quién? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos embajadores, pero somos la casa de ¿quién? De Dios. Yo no voy a decirles a ustedes, esta es la casa de Dios, porque me estaría refiriendo normalmente a una estructura. Y una estructura es una estructura y ya. La casa de Dios en este tiempo, en el tiempo de la gracia, no es un templo físico, no es un templo hecho de cemento, hecho de piedra, hecho. La casa de Dios somos cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, usted es la casa de Dios. Cuando usted se congrega, cuando nos congregamos en un lugar, sea aquí, sea en otro lugar, cuando estamos allí, estamos nosotros entonces en la casa de Dios reunida en X lugar para adorar a Dios, para aprender de su palabra, para exaltarle y para mostrar a los que nos rodean cómo es la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, nosotros cuando vivimos conforme a lo que la palabra nos enseña, la iglesia, el mensaje, el evangelio de Cristo se hace más atractivo al mundo. El mundo, y cuando hablo del mundo es de las personas que nos rodean. Vamos a decirlo de esa manera, pues. Se hace más atractiva a las personas que nos rodean. Mire, leía el día de ayer un artículo. Me gusta leer bastante, y leía un artículo que decía de que en medio de la situación que vive Venezuela, los pastores, y por lo menos gracias a Dios le tiraron algo bueno a los pastores, ¿no? Los pastores están llevando el mensaje de paz, de esperanza y de fe que mucha gente necesita. Y esa es una realidad. Y no habla solamente de los pastores, habla de que la iglesia en Venezuela, a pesar de la situación que está viviendo, es una iglesia resiliente, es una iglesia que está afirmada en la palabra de Dios. Y eso me dio a entender algo. No solamente los hermanos que están en el Medio Oriente son los que están sufriendo. Muchos de nosotros en Latinoamérica también estamos sufriendo de diferentes formas. Los hermanos en Medio Oriente son perseguidos por causa del cristianismo, por causa de no renunciar a Cristo Jesús, son asesinados, son torturados. Mas nosotros en medio de una situación económica que nos está ahogando, con todo eso como cristianos debemos seguir siendo luz a las personas que nos rodean. Debemos seguir siendo ejemplo de esperanza, ejemplo de fe, ejemplo de seguir adelante en medio de todo. Entonces debemos ser conscientes de que usted y yo somos la luz a las personas que nos rodean. Ahora, ¿por qué se nos denomina a nosotros la casa de Dios? ¿Por qué usted y yo somos casa de Dios? Y les recuerdo otra vez, hay terminologías que nosotros ya tenemos que empezar a cambiar.
Entonces se los digo, la casa de Dios no es solamente la estructura. Este es un lugar, un templo donde nos reunimos para adorar a Dios, pero la casa de Dios somos nosotros. ¿Y por qué la iglesia es llamada la casa de Dios? Porque Él es el arquitecto. Porque Él es quien ha designado, ha diseñado la casa de Dios que somos nosotros. Él es el constructor. Cuando estaba hablando con el apóstol Pedro le pregunta a Pedro y le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién dices que eres tú? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice, sobre esta roca construiré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré, construiré mi iglesia. No era hablaba acerca de Pedro, sino acerca de la declaración que Pedro le dio. Tú eres el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Jesús es el Salvador. Ese es el fundamento de nosotros. Él es el constructor. Y Él también es nuestro fundamento en todo lo que nosotros somos. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. ¿Quién es? Si está conmigo aquí. ¿O está perdido por allá? ¿O yo los tengo perdidos? Jesucristo es nuestro fundamento. Él es el proveedor de la casa de Dios. Él es el proveedor de la iglesia y Él es honrado en la iglesia. Él gobierna en la iglesia. Él es, entonces, todo para nosotros. Entonces, vuelvo a decirlo, cuando le habla en este texto que de Timoteo, cuando le dice, tienes que saber cómo conducirte en la casa de Dios, no se refiere entonces a una estructura, se refiere a cada uno de nosotros. A nosotros. ¿Cómo nos manejamos en nuestro entorno? Mi hermano José el viernes compartía un mensaje y tomó un ejemplo personal, el cual lo tomo también en esta mañana. Me encantó mucho eso, de que él venía y estaba pasando consulta, ¿no era así, hijo? Estaba pasando, bueno, no te había preguntado, pero lo voy a usar. Estaba pasando consulta y se le acercó una persona, ¿y usted no era el que estaba dirigiendo el domingo en la iglesia? Ah, sí, soy yo. Entonces mi hermano nos decía a nosotros, imagínense que yo fuera pasado un mal día y le fuera salido con una patada, le fuera respondido mal a esa persona y esa persona hubiera dicho, entonces, ¿y usted no es el que estaba en la iglesia adorando? ¿Y usted no es el que estaba, y ahorita mire cómo me está tratando? ¿Sí me está entendiendo? ¿No? Entonces nosotros tenemos que aprender ahora como hijos de Dios cómo conducirnos, porque somos la casa de Dios. Ahora, no es conducirnos cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, que todo el mundo es santo, porque hace un tiempo se lo dije, hermano, dentro del templo, dentro de la iglesia, todo el mundo está santificado. Todo el mundo tiene la cara, tranquilidad, y aquí está como que, gloria a Dios, Señor. Pero ¿cómo está en la casa? ¿Cómo está con las otras personas? ¿Cómo está cuando usted está en la calle? Entonces tenemos que saber cómo conducirnos en todo lugar, porque somos la casa de Dios, y dice la palabra que somos también la iglesia ¿de quién? No, voy a Timoteo. Llévame a Timoteo, por favor. Llévame a Timoteo otra vez. El versículo 14. Somos casa de Dios, somos la iglesia del Dios viviente. Somos la iglesia del Dios viviente. ¿Sí está conmigo? Y eso es lo que nos determina a nosotros. Usted y yo somos la iglesia ¿de quién? No somos la iglesia de Mahoma, no somos la iglesia de esto, no somos nada de eso. Somos la iglesia del Dios viviente. Del único Dios, del verdadero Dios, el que se mueve en nosotros, a través de nosotros y en toda persona. Es por eso que tenemos que saber cómo nosotros nos conducimos. Ahora, ¿cómo debemos conducirnos según ese texto? Mire, debemos conducirnos como columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La columna y el fundamento de la iglesia es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, el fundamento de la iglesia es la verdad. Trágicamente, pues muchas iglesias en la actualidad
venden una verdad incompleta para atraer a personas y sus pilares, sus columnas son débiles y sus baluartes son inestables. Entonces la iglesia de Cristo es el fundamento de la verdad, debido a que a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio, transmitimos la verdad que es Cristo Jesús. ¿Sí está conmigo? Y no es que la iglesia es el fundamento para la verdad, sino que sostenemos la verdad. La palabra columna tiene dos significados, lo he enseñado. Es aquella que sostiene algo, una estructura que tiene arriba, pero también es aquella que muestra algo. Es aquella donde se coloca algo arriba para que todos lo vean. Entonces, ese es nuestro principio. Nosotros sostenemos, mostramos la verdad al mundo para que el mundo pueda recibir la luz que es en Cristo Jesús. Y esa luz está en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Personas que aprendamos a conducirnos en nuestra vida y que valientemente prediquemos la palabra de Dios. Porque cuando estamos escondidos, cuando nos escondemos, cuando no hablamos, ¿cómo vamos a predicar la palabra al mundo? ¿Cómo vamos a predicar la palabra a los demás? Ah, sí, mira, esa persona que va allí, según me dicen que es cristiano, según me dicen que es cristiana, pero no me dice nada, nunca dice nada, sino, y ya. No, por esto, simplemente así. Me recordaba precisamente en este momento una anécdota de una persona que venía y de repente el vecino muere y llegan los familiares y todo esto y hacen un culto allí y el vecino le pregunta, oye mira, vinieron los evangélicos a hacer aquí un culto y eso sí, lo que pasa es que el hermano partió con Cristo. El hermano, ¿cómo es eso? Sí, ese era evangélico, sí. Pues mira, nunca supe que era evangélico, nunca supe que esa persona era cristiano ni nada. Imagínese usted eso. Entonces, así pasa con muchos de nosotros, con muchos cristianos. Y nosotros estamos llamados que a través de nuestra vida mostrar quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Para qué estamos acá? ¿Sí está conmigo? Entonces, somos la iglesia del Dios viviente, somos la casa de Dios y somos columna y baluarte de la verdad y debemos conducirnos de esa manera en nuestro diario vivir. Todos los días, para que podamos nosotros entonces fortalecernos en el misterio de la piedad. Quiero hablarle de los fundamentos de la verdad cristiana. Entonces, que son expresados en el misterio de la piedad. Vuelvo otra vez a Timoteo, ahora el versículo 16. El versículo 16 dice, y lea conmigo esto, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Sabe cuál es? Mire lo que dice. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. Pero qué gran verdad y qué grandes principios nos muestra para que nosotros afirmemos nuestra vida y seamos un fundamento firme en relación a lo que Jesucristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se lo dijo a Pedro, y también nosotros tenemos que mostrarlo al mundo. Cuando el apóstol Pablo dice indiscutiblemente, es decir, sin contradicciones, se debe referir a que no hay nada que quiera venir a decir eso es mentira. O sea, no hay ningún hecho real que pueda decir eso es una falacia, eso es una simple hipótesis. No, la realidad es que esto que la palabra dice es un hecho que ocurrió, que se manifestó y que es una verdad absoluta. ¿Cuál es? Que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Entonces, el resumen del Evangelio está contenido en estos enunciados. Eso es el Evangelio de Cristo. Ese simple enunciado, ese versículo,
es el fundamento, es el resumen, es la sintetización del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Sabía usted eso? Ahí hay algunos enunciados, vamos a verlos. Número 1, ¿cuál es el primero ahí? Dios fue ¿qué? Dios fue manifestado en carne. Y esta es la esencia de la salvación, esta es la esencia de la encarnación, esta es la esencia del camino a la vida y la salvación eterna. Si Jesús no se fuera encarnado, si Jesús no se fuera manifestado en carne, nosotros no tuviéramos oportunidad de salvación y vida. Porque en tal manera amó Dios a la humanidad que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin esto no tenemos evangelio. Sin esto no tenemos salvación. Entonces Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, agregó a su deidad humanidad. Vuelvo a repetir esto. Hoy vamos a aprender algo que usted puede decir, ok, lo sé, pero vamos a desarrollarlo mejor. Es decir, el Hijo de Dios, ok, la segunda persona de la Trinidad, agregó a su deidad, ¿qué cosa? Humanidad. Siendo en forma de Dios, no escatimó a cosa como a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Agregó entonces a su plena deidad humanidad. Y así entonces Él fue manifestado en carne. Si usted comienza y lee desde Génesis, entonces cuando el hombre peca, el primer hombre peca, entonces ¿cuál propósito tenía Dios allí? ¿Qué es lo que iba a hacer Dios entonces para poder restituirla a la humanidad? Porque la humanidad ya estaba condenada por causa del mismo pecado. Hay una profecía cuando dice, y tú le herirás en el calcañar y ella le habla a la serpiente, le matará, la pisará con la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muchos estudiosos dicen, el calcañar habla de esto, de aquí, de esta parte, ¿no? Del pie. Y muchos estudiosos dicen que ya está hablando de la profecía de la venida del Hijo de Dios. Y nosotros hace creo que unas semanas atrás hablamos precisamente en la profecía de Isaías que él profetizaba cientos de años antes la venida del Hijo de Dios también, para que él fuera entonces el camino, la verdad y la vida, y todo aquel a quien él viniera pudiera entonces tener la salvación y la vida eterna. Es decir, Jesús tuvo que manifestarse en carne para poderse convertir entonces así en el Cordero, en el representar el Cordero puro, santo y sin mancha, para que toda la humanidad pudiera entonces ser perdonada de sus pecados. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí me estoy dando a entender aquí? Eso es el primer enunciado del Evangelio, que Jesús fue manifestado en carne, que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. El segundo enunciado es que fue justificado en el Espíritu. Fue justificado en el Espíritu. La Biblia nos habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el Génesis, hablaba y creó Elohim. Elohim significa pluralidad. La versión que usted tiene, Reina y Valera, dice creó Dios, pero no manifiesta realmente lo que el nombre allí de Dios, que se le da a Dios, es. El nombre ahí en Génesis capítulo 1, y creó Dios los cielos y la tierra, y creó Elohim, y Elohim significa pluralidad, más de uno. Es que son varios dioses, es un solo Dios. Sin embargo, manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si usted llega en Hebreos capítulo 1, precisamente en el capítulo 1, se habla de que y toda la creación fue hecha por el Hijo y para el Hijo. Es decir, que el Hijo fue la mano ejecutora de la creación. El Padre da la orden, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo está allí también en unidad los tres, siendo un solo Dios. Sin embargo, cuando el Hijo entonces se encarna, cuando la segunda persona de la Trinidad se hace carne, Él necesitaba entonces también
la presencia y la unidad con el Espíritu Santo. Y dice por eso entonces que Jesús fue justificado en el Espíritu. No en el sentido de que fuera pecador, escuche esto, porque Él fue hecho justo, sino en el sentido de que fue declarado por el Espíritu Santo lo que Él siempre ha sido y lo que Él siempre fue, que era justo delante del Padre. Primero, está en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Anote esto por favor. Dice, al que no conoció pecado, entonces habla de Jesús, lo hizo pecado por nosotros. Vuelvo a repetir, no es que Él fuera pecador, sino de que todos los pecados de la humanidad fueron imputados, fueron colocados sobre Jesús, para que entonces Él pudiera lavar todos esos pecados con su sacrificio y con su sangre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué? Porque Jesús era justo, es justo, y cuando se hizo carne también vino en justicia, en pureza y en justicia. Nosotros somos injustos, como humanos, como pecadores, como hechos carne somos injustos. No hay ni a uno que sea justo, pero en Cristo Jesús somos justificados. Amén. Estamos aprendiendo hoy, hermano. Usted está tomándose hoy un lomito de ternera. Así que abra bien los oídos. El que tiene los oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, la declaración de la justificación en el Espíritu fue hecha en su bautismo, en el bautismo de Jesús. En Mateo capítulo 3 versículo 16 dice esto: y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y posó en él. La palabra posar significa entrar. Allí en su original, la palabra posar significa, no es que se puso en el hombro y ya. Ay, mira, la palomita se puso en el hombro. No sé si usted alguna vez se le ha puesto una palomita en el hombro y de repente también le ha hecho la gracia a la palomita después, ¿no? Me recuerdo en la plaza en Caracas, cuando era muy muchacho, en una plaza allá donde muchas palomas, tú llevabas el maíz y le echabas y las palomas comían de la mano. Y una vez se me posó una mía aquí y además de posar, ¡ay, qué bonita! Y mire esta paloma, y me hizo la gracia completa. No es posar de esa manera, sino que el Espíritu Santo viene en esa forma y dijo, y dice, y posó, dice, entró en él. Y dice, y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Es decir, que ahí estuvo la manifestación plena de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y también de la misma forma se manifiesta el Espíritu de Dios en su resurrección. En 1 de Pedro 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, mire esto, pero ¿qué? Vivificado por el Espíritu Santo. Entonces, aquí este segundo enunciado nos muestra la esencia del Evangelio, el misterio de la piedad, el cual en nosotros se cumple y nosotros tenemos que mostrarlo al mundo. La primera, ¿cuál es? Dios fue manifestado en carne a través de su Hijo. La segunda fue justificado en el Espíritu. Amén. Hechos capítulo 2 versículo 32 también dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros ven y oyen. Entonces, aquí está una declaración testimonial de no solamente la encarnación del Hijo, sino de la resurrección del Hijo, de la venida del Hijo de Dios. Amén. Tercer enunciado: fue visto de los ángeles. ¿Ok?
Fue visto de los ángeles. Y usted pueda pensar, yo pensé, bueno, pero ¿cómo es eso? Porque él era visto de los ángeles desde que antes de encarnarse, antes de hacerse hombre, él era visto de los ángeles. Pero no visto de la manera como él vino. El ministerio de Jesús en la tierra y a través de la iglesia es de gran interés para los ángeles de Dios. La Biblia dice que los ángeles anhelan lo que a nosotros nos ha sido dado. ¿Qué nos ha sido dado? La encomienda de ir y predicar el evangelio. La encomienda de ir y hacer discípulos. Y ellos anhelan eso, pero no es la encomienda que a ellos se les da. Hay ángeles que dice, como dice el libro de Hebreos, que son llamas de fuego, espíritus ministradores que están para ayudar a los hijos de Dios, a los que llevan el evangelio. Y hay parte del ejército angelical que tiene ese propósito. Los ángeles, y después podemos ver angelología. y los ángeles de Dios tienen rangos, tienen diferentes tareas que cumplir, diferentes propósitos que cumplir. Una vez escuché a una persona cuando vino y dijo: invoco a los serafines de Dios en este lugar. Bueno, usted ya entiende lo que... Cuando yo dije, no, este hombre está bien equivocado. ¿Por qué? Porque los serafines de Dios tienen un propósito único, definido. Los serafines de Dios están para sostener el trono de Dios. Y esa es su función. Ellos no salen de allí. Ninguna persona o persona puede venir y decir o ordenar, invoco a esto, a aquello. No. Como cristianos nosotros no podemos decir eso. Y tenemos que saber también y entender las cosas. Hay ángeles de Dios que son guerreros, hay ángeles de Dios que son mensajeros, hay ángeles de Dios que están para diferentes cosas, diferentes tareas, y la iglesia también debe entender esto y debe también saber cómo pedirle al Señor ayuda espiritual en medio de una batalla espiritual, porque sí lo podemos hacer. Ahora, me desvío un poquito, pero cuando dice fue visto de los ángeles, es que hubo muchos casos en los cuales Jesús fue visto como humano sin pecado por los ángeles de Dios, y nunca lo habían visto así. Lo veían en su plena deidad, pero encarnado nunca lo habían visto. Por ejemplo, cuando estuvo en el desierto, en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos dice: y estuvo allí en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles, ¿qué hacían? Le servían. Los ángeles le servían, ¿verdad? También cuando estaba orando, cuando estaba clamando, cuando estaba sintiéndose desfallecer en medio de su humanidad, en medio de lo que iba a padecer. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, dice: y el Señor se apartó de sus discípulos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si es posible, si tú quieres, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y especialmente en la resurrección también. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Oye, hermano, qué cosa tan preciosa, qué cosa tan hermosa es entender esto. Se me fue una frase allí. Ya veo a la hermana Leida que dijo: ¿qué es eso? No, se me fue una frase que estaba extra allí. Pero hermanos, miren la realidad de que entendamos que si al Hijo de Dios, los ángeles del Señor pudieron también fortalecerlo, Dios puede enviar a sus ángeles también para fortalecernos a nosotros. ¿Sí está conmigo? En Mateo capítulo 28, también en su resurrección, dice: y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Y su aspecto, mire esto, ¿no? Era como relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron, se quedaron como muertos. Y respondieron al ángel, respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no teman ustedes,
porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y como dijo, vengan, vean el lugar donde fue puesto, y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de ustedes a Galilea, allí le verán, y aquí todo lo que les he dicho. Y esto lo pongo allí para darles a entender de que los ángeles estaban y han estado al servicio del Señor Jesús. Y el apóstol menciona, y vuelvo a Timoteo en esto, el apóstol Pablo menciona todo esto para mostrar la grandeza de nuestra fe, la grandeza del evangelio, que hasta la gente en el mundo pues o le interesa o busca para o denigrar o echar por fuera o para exaltar el evangelio de Cristo. Y esa es la verdad para nosotros. Nunca en el mundo, vamos a utilizar este término, una religión ha causado tanta controversia. Nunca en el mundo. Cualquier otra religión ha prevalecido o ha decaído, pero la religión que más han atacado en el mundo entero durante toda la historia ha sido el cristianismo. Después de Cristo, el mundo entero ha querido destruir el mensaje de la vida a través de Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros debemos entender de que hemos tomado la más grande y mejor decisión. Aunque vamos a tener aflicciones, aunque vamos a tener dificultades, diferentes situaciones, pero en Cristo estamos seguros. Amén. Entonces, la Trinidad, mire esto. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué Pablo, cuando habla del misterio de la piedad, dice, fue visto de los ángeles? Y es lo que les dije hace ratito. Porque ellos veían al Hijo y lo veían constantemente. Pero ellos habían visto el atributo de la justicia, habían visto el atributo del poder, habían visto la sabiduría de Dios, habían visto la soberanía de Dios, pero nunca habían visto al Hijo encarnado, nunca habían visto al Hijo con ese amor, con esa ternura que mostró a la humanidad. Hace unos días atrás veía con mi hija un cómic que se llama Superlibro, muy edificativo, y es trato de ponérselo constantemente. Y había una parte que me llamó mucho la atención. Ese cómic hablaba de Nicodemo. Nicodemo era uno de los escribas de la sinagoga en Jerusalén, y se había convertido en un seguidor de Jesús, pero se había convertido en un seguidor no evidentemente o mostrándolo a todos, sino que como era un principal de la sinagoga, pues estaba allí callado. Y entonces en el cómic que estaba viendo de Superlibro, se muestra este personaje, no lo habla la Biblia, pero lo muestra el cómic, de que él venía y observaba cómo Jesús llegó a un lugar donde había muchas personas que estaban a un estanque llamado el estanque de Betesda, y había muchos enfermos. Y dice la Biblia que de vez en cuando llegaba un ángel a ese estanque y tocaba la superficie del agua, y la primera persona que llegara de los enfermos al agua, entonces era sanado. ¿Ok? Yo creo que usted se recuerda de ese pasaje de la Biblia. Entonces, él ve que Jesús llega, y no llega sanando a todo el mundo, porque la gente viene y dice, no, que no llega sanando a todo el mundo, se fue solamente a uno que tenía 40 años, que no se podía mover, y le preguntó, ¿quiere ser sanado? Bueno, Señor, pero es que si nadie me mueve, si nadie esto, empezó a decir de todo, bueno, a poner excusas. La única respuesta que ese hombre tenía que decir, sí quiero, y ya. Pero Jesús con todo eso lo sanó. Ahora, volviendo yo a Nicodemo, a la historia del cómic, él viene y le está escribiendo a un amigo. Ojo, no lo está en la Biblia, solamente es una historia. Él está escribiendo a un amigo y le dice, hoy vi a Jesús, hoy lo vi hacer un milagro, como muchos otros milagros que ha hecho, pero no tanto fue el milagro que hizo, sino el amor y la piedad que él mostró a esa persona.
El amor que se reflejaba en su mirada, el amor que se reflejaba en sus actos, la compasión, la piedad y la misericordia que se mostraba en él. Y esto, hermanos, me ha hecho a mí reflexionar también tremendamente. ¿Cómo estamos mostrando el amor de Dios nosotros? ¿Cómo estamos viviendo la piedad y la misericordia de Dios nosotros? No solamente para decir, oh, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido bueno conmigo, gracias Señor, me estás permitiendo llegar a otro año que está pasando, ha sido misericordioso, ha sido bueno, ha sido bondadoso, y ok, está bien, pero nosotros lo hemos sido. Yo lo he sido, y esto me ha hecho reflexionar mucho. Yo he sido bondadoso, yo he sido misericordioso de la manera que Cristo lo ha sido conmigo para con los demás. Alguno pueda pensar, pero es que yo no soy el Cristo. No, no lo eres, pero tienes a Cristo. O sea, Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti. Somos espejo de Cristo y como tal debemos vivir entonces. Debemos conducirnos como hijos de Dios. Debemos expresar también entonces y mostrar el amor que recibimos también a los demás. La misma bondad, la misma misericordia, la misma piedad. ¿Lo hemos hecho? ¿Lo he hecho? Hermanos, esto me tiene reflexionando realmente durante estos días. Ese simple cómic, esa simple parte me golpeó como un mazo a mí mismo. Y me ha hecho ver que nos falta mucho, me falta mucho. Voy a hablar de mí, me falta mucho. Porque como hijo de Dios, y no solamente como un servidor del Señor, no solamente como un pastor, sino como un hijo de Dios, como un cristiano más, yo también debo reflejar ese amor, esa misericordia y esa piedad de Dios para con todas las personas. Y hoy quiero que usted pueda llevarse eso en su mente y en su corazón. ¿Cómo me he comportado yo en este tiempo? ¿He mostrado el amor y la piedad de Dios? ¿He vivido? ¿Lo estoy reflejando a los demás también? Así como Él lo ha hecho conmigo. Debemos reflexionar en ello. Otro enunciado que envuelve el Evangelio de Cristo allí en Timoteo es que Jesucristo fue predicado a los gentiles y fue creído en el mundo. ¿Sí está conmigo? Fue predicado a los gentiles y fue creído en el mundo. Y estas declaraciones nos llaman a nosotros como hijos de Dios, a volver a ese principio, a esa orden de Dios. Vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen el Evangelio de Cristo Jesús. Si no lo hemos hecho realmente como el Señor nos demanda, todavía tenemos oportunidad. Todavía un día más se levanta para nosotros. Todavía puede que un año más se levante para nosotros en este mundo. Y está nuestro deber, está nuestro compromiso de predicar a las personas. Los gentiles somos los que no son judíos o los que no creen. Para nosotros los que no creen también, los que no han creído en el Hijo de Dios. Y por supuesto, cuando se habla de creído en el mundo es de aquellos que le hemos recibido. Entonces, este misterio, y me llama la atención tremendamente porque Pablo escribe esto, grande es el misterio de la piedad. Y cuando, vuelvo a decirlo, cuando lo leía, ¿y cuál es el misterio? Y lo leí como 3 veces. Y vuelvo, y Cristo fue esto, y no lo entendí hasta que, voy a decir, Señor, ¿cuál es? Hasta que simplemente lo vi ya. Oye, esto es enunciado, esto engloba lo que es el fundamento de nuestra fe. Estos simples enunciados engloban lo que es la verdad en Cristo Jesús. Lo que somos nosotros. Sin esto no somos nada. Sin esto nuestras palabras son simple filosofía y ya. Eso es todo. Entonces, el llamado para nosotros, el recordatorio para nosotros es que debemos aprovechar el tiempo de predicar el mensaje de salvación y vida eterna a toda persona. Jesucristo está pronto a venir, hermanos. Jesucristo viene y viene por su iglesia. Y allí sentado
simplemente me vino a la mente esto. Muchos cristianos hoy en día son incrédulos a la venida de Cristo por su iglesia. Sí, porque si no lo fueran, no vivirían como están viviendo. No se conducirían como están conduciéndose, sino que viviríamos en ese temor, en esa preparación, en ese sentir. Cristo si viene, no sé el día, no sé la hora, estoy preparado. Debo prepararme todos los días para el Señor. Debo estar pendiente, porque si no viene por su iglesia, en algún momento puede venir por mí. Y no es que yo le esté deseando ni la muerte mía, yo quiero ver a mi hija, bueno, y todo, y ver nietos y todo eso, si Cristo no viene antes, ¿sí? Pero, ni le deseando la muerte a nadie, pero la realidad es esa. Si Cristo no viene por su iglesia, viene en algún momento por nosotros. Y todos los días debemos ponernos a cuentas con Él y estar preparados para Él. Muchos, vuelvo a decirlo, muchos cristianos, hermanos, lamentablemente andan incrédulos en este tiempo a la venida de Cristo Jesús por su iglesia. Y por eso es que andan más en la carne que en el espíritu. Y lo compartía la semana pasada, los que viven, o antepasada, los que viven según la carne, van a morir, hermano. Mas los que viven según el espíritu, aunque todos debemos vivir según el espíritu, pero muchos le damos la oportunidad a la carne para controlar nuestras vidas. Y es una batalla continua, loco. Todos los días nosotros tenemos que batallar. Todos los días nosotros tenemos que recordar quiénes somos en Cristo Jesús, quién está en nosotros, y afirmarnos en estos principios de vida. Y mostrarle a las personas quiénes somos en Él. Porque a Él le vamos a dar cuentas, hermanos. A Él le vamos a dar cuentas. Al Señor. Y el otro enunciado es que Él fue, ¿qué? Recibido arriba. Voy en Timoteo otra vez. Entonces el otro enunciado es que el Señor fue recibido arriba en gloria. Y qué hermoso es esta otra palabra, el otro enunciado, de que el Señor no solamente resucitó, sino que ascendió a los cielos. ¿Ok? Lucas 24:51 dice: y aconteció que bendiciéndoles fue apartado de ellos y llevado arriba al cielo. Es decir, que el Señor no se quedó ni vagando por allí como un fantasma extraño, que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué lo hizo? Porque ya su trabajo fue terminado. Su obra fue terminado en nosotros y por nosotros. Cuando Jesús se hizo carne, cuando el Señor se hizo carne, en Juan 3, versículo 17, no está allí, pero dice: y que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuere salvo por Él. ¿Ok? Mire esto, Él ya cumplió eso, Él ya lo hizo. Hay personas que dicen: no, pero es que Dios no va a condenar al mundo. Mira, aquí lo dice, un momentico. Porque yo, una persona se me vino y le digo: mira, pero es que Dios no va a condenar al mundo. No. Jesús se hizo carne con un propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando Él se encarnó, cuando Él vino, Él no vino a dar condenación al mundo, sino que el mundo tuviera salvación. Pero Él cumplió ya ese propósito. Él ya lo hizo. Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Y está un tiempo en el cual vivimos que se llama el tiempo de la gracia. Pero entonces va a venir otra vez. Va a venir, número 1, a buscar a su iglesia fiel. Y número 2, va a venir a condenar al mundo que no ha creído en Él. Porque en el momento en que la iglesia se vaya, comienza el juicio final al mundo. Lo que llamamos la gran tribulación. Él ya cumplió su propósito de salvación. Su obra fue terminada.
Y ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Él está intercediendo continuamente por cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que ustedes no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque Él ya cumplió su propósito. Ahora, Él está abogando por aquellos que en Él hemos creído. Y si Satanás, nuestro enemigo, que todos los días se presenta delante de Dios para acusarnos, Él es el gran acusador, Él viene y dice: mira, ahí está tu hija, ahí está tu hijo, mire, frente a todo el mundo presenta algo, pero mira lo que dice. Porque Él también tiene un ejército grande, y tiene un ejército organizado, y que le presentan informes continuos de todo lo que nosotros hacemos. El enemigo no puede ver nuestros pensamientos, pero sí ve todo lo que nosotros hacemos. Todo. Y todos los días se está acusándonos a usted, a mí, a todos nosotros, delante de Dios, delante del Padre. Pero tenemos el abogado que dice: sí, él pudo haber hecho eso, ella pudo haber hecho eso, pero ella y ellos creyeron en mí. Y por mi sacrificio, ellos han sido justificados, son salvos y son tus hijos. Dice amén a esa palabra. Entonces, Él fue recibido arriba porque su obra fue terminada. Él nunca hubiera entrado en su gloria si no hubiera terminado su obra. No hubiera ascendido a los cielos, sino que tenía que terminar esa obra suya. Cuando Él ascendió, aún conservaba en su cuerpo las cicatrices de su gran obra de amor por nosotros. Aún tenía la marca de los clavos en sus manos y en los pies, en la herida, en su costado, en su padecimiento por nosotros. Mas ahora, si usted lee en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, usted verá cómo se presenta ahora el Hijo de Dios. Cuando dice Juan, estaba en el día del Señor y estaba orando, dice: y escuché detrás de mí una gran voz, como estruendo de muchas aguas. Si usted lo puede buscar allí, puede ver entonces lo que dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿no? Y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y dice: su rostro era refulgente, sus pies como bronce bruñido, estaba vestido de una túnica brillante y un cinturón de dorado le atravesaba su pecho. Y aquí el Señor, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que no está todavía vencido, golpeado, sino está victorioso, está con su corona y está esperando la orden del Padre para venir por su iglesia. Amén, iglesia. Y aquí pues, esto nos muestra a nosotros y nos enseña, y vuelvo a lo que le dijo Pablo a Timoteo: tienes que saber cómo conducirte en la casa de Dios. Tienes que saber cómo conducirte como columna y como baluarte de la verdad. Porque no solamente le decía de forma plural, también de forma individual. Usted y yo somos la iglesia del Dios viviente. Usted y yo somos columna y baluarte de la verdad. Y nuestro carácter debe ser transformado, debe ser trabajado por el Señor. ¿Para qué? Para que seamos esa luz al mundo entero. Debe ser transformado. Y nuestra mirada para ello tiene que estar siempre en Cristo Jesús. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, y termino con esto, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vuelvo a leer lo que dice aquí, hermanos, léalo conmigo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Les decía la semana
pasada, creo, o antepasada, que cuando hablo de un espejo, se habla y les mostraba como que el espejo siempre termina vetándose. Si usted tiene un espejo enfrente del lavamanos, bien sea porque le cae agüita, se termina manchando y usted tiene que todos los días, ¿qué hacer? Limpiarlo. ¿Para qué? Para que se vea claro. Porque si no lo limpia, se ve la imagen borrosa, se ve la imagen vetada, se ve la imagen, no se ve bien. Así es nuestra vida como hijos de Dios. Así es nuestra vida como cristianos. Todos nosotros tenemos que todos los días limpiarnos porque somos la imagen de Cristo. La imagen de Jesús se tiene que reflejar de nosotros a las personas que no conocen a Cristo Jesús. ¿Cómo se está reflejando la imagen de Cristo en tu vida? Y esa es la pregunta con que quiero dejarles. ¿Cómo se está reflejando la imagen de Cristo en nuestras vidas, en la tuya? ¿Como un espejo que está manchado? ¿O como un espejo que todos los días tratas de limpiarlo para que la imagen de Cristo se pueda ver clara y brillante a través de ti, a través de tu vida? Hermanos, hoy aprendimos lo que significa el misterio de ¿qué? De la piedad. El fundamento, lo que engloba por completo el Evangelio de Cristo Jesús. Y también aprendimos a que debemos nosotros caminar conforme al carácter de Cristo, conducirnos conforme a lo que Él quiere de nosotros, confiando de que Jesús transforma nuestras vidas de acuerdo a lo que Él quiere para sus hijos. Entonces debemos permitir que el Señor obre en nuestras vidas. Y quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que somos. ¿Cómo nos conducimos nosotros, hermanos? Y sobre todo, que podamos todos juntos mostrar el misterio de la piedad a toda persona. Ahí tiene una forma de evangelizar. Usted decirle, ¿quieres saber cuál es el misterio de la piedad? Y usted le evangeliza a través de esos 5 enunciados. Sencillo. Les muestra el evangelio de Cristo a través de esos 5 enunciados. ¿Cuáles son? Número 1. ¿Está conmigo? No. ¿Cuál es el primero? Dios ha sido manifestado en carne. El segundo, ha sido justificado con el Espíritu. El tercero, ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles. Ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Hoy aprendí yo también. Y he aprendido esta semana una palabra hermosa. Para mí esto fue una palabra muy, muy preciosa. Y me ha llamado a la reflexión precisamente de que Dios ha sido bueno conmigo en ese año, pero también en medio de todo yo debo también manifestar el amor, la piedad y la misericordia de Él en mi vida para los demás. Si no lo hice bien en ese año, tengo otro tiempo más de parte de Dios, y el tiempo que sea que Él disponga, yo pueda esforzarme para manifestar, para vivir, para manifestar el misterio de la piedad a toda persona, para predicar ese misterio de la piedad, pero también para ser espejo fiel de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu piedad y por tu misericordia. Perdóname, Señor, y perdónanos a nosotros, porque en las fallas que hemos tenido contra ti, sí, porque hemos pecado, hemos fallado, tú sigues perdonándonos. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes de ahora en más, Señor, a limpiarnos y ser como ese espejo brillante, limpio, donde tú te reflejes en nuestras vidas a las demás personas. Señor, obra en cada vida, en cada corazón, en cada uno de nosotros. Susténtanos en tu presencia y tu poder. Y ayúdanos, Señor, a reflexionar en tu palabra. Y que podamos conducirnos, Señor, como dice tu palabra, como la iglesia del Dios viviente, como la columna y baluarte de la verdad que es en Cristo Jesús.
Señor, transfórmanos. Señor, dirígenos por medio de tu Santo Espíritu. Y que en estos días que está acercándose el final de este año, podamos reflexionar, podamos tomar nuevas fuerzas. Y a partir, Señor, de todo el comienzo del año que viene, en todas las cosas, oh Dios, también como iglesia tuya, podamos, Señor, cumplir con el propósito por el cual nos has establecido en este lugar, en este municipio, en este país y en todo lugar donde nos lleves. Oh Padre, Señor, tú ves el corazón de todos los que estamos aquí. Tú ves nuestra mente. Tú ves, Señor, nuestro anhelo, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Y yo te pido hoy particularmente, Señor, que dirijas mi mente, mi corazón, mi alma, mi ser. Espíritu Santo, puedas dirigirme y pueda yo rendirme plenamente a tu voz, a tu palabra, y pueda ser dirigido por ti. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por ser mi abogado en medio de la acusación del enemigo. Gracias, Señor, porque a través de ti, a través de tu sacrificio, puedo llegar delante del trono de la gracia y puedo clamar a nuestro Padre Celestial. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que tú quieres que seamos. Edifícanos en ti, fortalécenos en ti y levántanos en ti. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Señor. Levanta su mano ahí. Oh Padre, también te rogamos que tú puedas pasar tu mano de poder y sanidad en cada uno de los que creemos, en cada uno de los que tenemos esa fe. Porque tú eres el Dios de sanidad, tú eres el Dios de poder, tú eres el Dios de gloria. Tú eres el Dios, Señor, que se goza en el amor, en la paz, pero también eres el Dios todopoderoso. Y te ruego, Señor, y te rogamos conforme, Señor, a tu poder y voluntad, que puedas pasar tu mano de sanidad y poder en cada uno de nosotros. Mi hermano y mi hermana, porque no es la palabra de un solo hombre, es el anhelo de su corazón y es la fe de su corazón. Y usted le puede pedir al Señor, usted le puede clamar al Señor con poder y autoridad, pero con humillación, clamarle a Él y decirle: Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, perdóname, límpiame y sáname, te lo ruego. Pasa tu mano de sanidad en mí, en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, en el nombre de Jesús, porque quiero servirte y quiero servirte, Señor, sano. Si te place hacerlo, sáname. Si no te place, pues Dios, dame fuerzas, dame esperanza, dame fe cada día, Señor, y que tu gracia se derrame abundantemente sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Si te place sanarme, si te place, Señor, fortalecerme, oh Dios, en el nombre de Jesús, pasa tu mano de poder y sanidad en mí, en el nombre de Cristo, derrama tu bendición, en el nombre de Jesús. No solamente en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma, en mi corazón, en todo mi ser, en mi familia. Sana mi familia, Señor, porque también podemos pedirle sanidad por nuestra familia. Sana mis hijos, Señor. Sana mis hijos, en el nombre de Jesús. Te pido por ese esposo, Señor, que aún no te conoce. Te pido por esa esposa que aún no te conoce. Te rogamos por esos hijos que aún no te conocen, Señor, para que ellos puedan venir a ti. La palabra de Dios nos dice, nos recuerda: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, y yo creo tu palabra. Yo creo esa palabra y la declaro, tu palabra, en mi vida, en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con mis primos, con mis sobrinos, con mis tíos, con todos los que me rodean y con mis vecinos también, en el poderoso nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero que yo, Señor, pueda ser instrumento para que esas personas puedan recibir tu palabra y puedan verte a ti reflejado en mi vida. Te lo ruego, Señor, te lo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva cada día en mi vida y que yo pueda, Señor, cada día darle esa libertad a tu Santo Espíritu, Señor, de transformar mi mente, de transformar mi corazón en el nombre de Jesús, y yo pueda cada día, Señor, limpiar mis manos, purificar mi corazón, para que tú, Dios, puedas obrar a través de mí y en mí con sanidad, con poder y con autoridad.